Respecto a la aplicación, podemos considerar diferentes métodos. Manual o llenado a mano se emplea en procesos previos de ensamble, emplea mucha grasa que no es aprovechada, es fuente de ingreso de partículas y contaminantes. Otro método es la copa de grasa por compresión. Se coloca en una copa y esta se instala en el lugar de grasa. El reparto no es uniforme ni eficiente, requiere frecuente atención. También podemos tener en grasa utilizando copa de grasa automática que es similar a la anterior y posee un sistema de encendido y apagado. No se sugiere en condiciones de alta variabilidad de temperatura. También podemos considerar la aplicación a presión, que utiliza válvulas de bola que garantizan sellado. Permite lavar los cojinetes eliminando la grasa anterior y contaminantes y dosificar la cantidad requerida. Finalmente, el más adecuado es el sistema centralizado de lubricación, que es costoso en principio, es el sistema más rentable desde el punto de vista de fiabilidad, cantidad, puntos a lubricar, eliminación de engrase manual y engrasado de partes de difícil acceso. Dado que las condiciones de operación varían ampliamente, se requiere un conocimiento práctico para determinar los intervalos de relubricación adecuados. Se puede tomar como base los rodamientos de bola, para rodamientos de rodillos 5 veces más frecuente y para bolas y rodillos axiales 10 veces más frecuente. Si hay incremento de temperatura, esto acelera la oxidación del lubricante. Por cada 10 grados centígrados de aumento por encima de 65 grados centígrados se duplica la oxidación. Esto requiere intervalos más frecuentes. Asimismo, hay que considerar las condiciones ambientales. Cuando existe contaminación externa, puede ser necesario una mayor frecuencia de relubricación. Tips de mantenimiento relativa a reengrase. En el caso de rodamientos equipados con acople y drenaje, se debe remover el tapón de drenaje inferior y limpiar la grasa. Limpiar el acople de grasa, bombear grasa en el acople hasta que la grasa vieja sea purgada y aparezca grasa nueva. Si es seguro y práctico, dejar funcionando la máquina al realizar esta tarea. Con el tapón de drenaje removido, permitir que la máquina trabaje a la temperatura de operación. La grasa se expandirá y se forzará el exceso hacia el drenaje, aliviando la presión interna. Esta operación dura aproximadamente de 10 a 30 minutos. Finalmente, limpiar y reemplazar el tapón de drenaje. En el caso de rodamientos equipados con acople rápido sin drenaje, se deben tomar mayores precauciones. Remover el acople mientras el equipo está operando para permitir el purgado de la grasa en exceso. Limpiar y reemplazar el acople. Bombear grasa cuidadosamente para evitar romper el sello de grasa. Y en el caso de no purgar grasa, el rodamiento puede estar muy seco. Esto requiere la repetición del paso 2 hasta que la grasa en exceso se purgue. En el caso de rodamientos equipados con acople de alivio y sin drenaje, se debe limpiar el acople y bombear grasa hasta que la grasa drene por el dispositivo de alivio. De salir grasa del dispositivo, remover el acople y limpiar el conducto de alivio y de ser necesario reemplazar con un acople nuevo. Operar el equipo a temperatura de operación y chequear cualquier exceso de grasa en el acople de alivio. Hay que tener especial cuidado cuando se reemplazan rodamientos no sellados en la misma carcasa vieja con punto de lubricación por nuevos rodamientos sellados de por vida. Esto no requiere regrasa. Adicionalmente, si existen depósitos de grasa, lavar el alojamiento del rodamiento con aceite caliente. Asegurarse de purgar con grasa nueva todo el aceite usado para lavar el rodamiento. Buscar alertas de operación inadecuada tales como ruidos, vibraciones o temperaturas. Y asegurarse de limpiar toda la grasa y suciedad en exceso del rodamiento y en el área circundante. Estos procedimientos deben seguirse muy de cerca, especialmente cuando se trata de rodamientos de motores eléctricos. SKF, uno de los mayores proveedores de rodamiento, sugiere que independientemente de la periodicidad de reengrasado, se verifiquen las recomendaciones de los fabricantes de motores, Webb, ABB, Siemens, etc. Por ejemplo, para un motor de 100 HP con rodamiento 6214, cuyas dimensiones son diámetro interno 70 mm, diámetro externo 125 mm y ancho 24 mm, se establece la cantidad de grasa en el orden de 11,7 gramos. Considerando la densidad promedio de la grasa de 1 gramo por centímetro cúbico, serían aproximadamente 12 disparos de una bomba de engrasar manual. De acuerdo a la metodología SKF, la frecuencia correcta va a depender del tipo de rodamiento que se esté utilizando. En este caso, se requiere el diámetro interno del rodamiento y las velocidades a las cuales opera. También el método SKF sugiere usar menores cantidades y más a menudo que grandes volúmenes de vez en cuando. Si no es frecuente, volver a regrasar debido a la ubicación. Considerar el regrase automático o el uso de productos sintéticos. Es importante conocer las bases teóricas de cálculo para determinar los parámetros de lubricación. Hoy en día existen plataformas de cálculo que simplifican los cálculos, tiempo y esfuerzo para determinar estos valores, siendo la más popular y recomendada con la confiabilidad de sus fuentes y resultados la citada a continuación. En el caso de SKF, DialSet 4.0, herramienta desarrollada por SKF, cuenta con formatos para computadora, Android e iOS. Se pueden descargar visitando la página web. Asimismo, se sugiere utilizar la aplicación Interloop Expert, muy completa para determinar parámetros de lubricación y otras recomendaciones de valor. Solo cuenta con formatos para Android e iOS. Veamos ahora un ejemplo de un rodamiento lubricado con aceite. Por ejemplo, un rodamiento
instrumento gira a 500 RPM y sus dimensiones son diámetro interno 340 milímetros, diámetro externo 420 milímetros, operando a 70 grados centígrados. ¿Cuál es la viscosidad para lubricación satisfactoria y qué grado comercial ISO corresponde? Primero que todo, calculamos el diámetro medio, que es la suma de los diámetros dividido entre 2, que nos arroja un valor de 380 milímetros. En la gráfica de viscosidad 1 versus diámetro medio, trazar una vertical hasta cruzar la línea correspondiente a 500 RPM. En la intersección, trazar una línea horizontal hasta interceptar la vertical. Se indica que se requiere una viscosidad de 10 centistokes. Seguidamente, con estos valores y la temperatura de operación, se determina el grado ISO correspondiente. En el eje horizontal se ubica la temperatura de operación y se traza una vertical hasta cruzar la línea horizontal de viscosidad determinada, y guiándose por la línea inclinada se ubica la viscosidad 40 grados centígrados más cercana. Mediante un trazo horizontal se determina la viscosidad a 40 y en este caso sería de aproximadamente 28 centistokes. Se selecciona por tanto un aceite ISO 32. Respecto a los intervalos de relubricación creando aceite, se muestra el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el intervalo de relubricación de rodamiento de bolas de dimensiones diámetro interno 120 milímetros girando a 2000 RPM y operando a 65 grados centígrados? En este caso se ubica el eje X la velocidad de 2000 RPM y se traza una vertical hasta cruzar la curva donde se indica el diámetro de 120 milímetros. Trazamos una horizontal hasta el eje vertical donde de acuerdo al tipo de rodamiento se establece el periodo de lubricación, en este caso 4000 horas. Dado que la temperatura de operación está en el orden de 65 grados centígrados, se debe corregir el lapso de relubricación por el factor 0,5, es decir, cada 2000 horas. Hacer notar que todas estas gráficas son obtenidas de manuales de los mismos fabricantes, en este caso específicamente de SKF, donde existen plataformas digitales para la selección de la grasa basadas en las recomendaciones de los fabricantes. Aún es posible calcular el reengrase utilizando gráficos. A manera de ejemplo presentamos dos casos. El primer caso se refiere a un rodamiento lubricado con grasa, donde requerimos conocer qué grasa se debe usar para un rodamiento de diámetro interior 70 milímetros, velocidad de 1000 RPM y temperatura de operación de 69 grados centígrados. Se usa la gráfica para seleccionar el tipo de grasa. Se ubica el diámetro de 70 milímetros y se traza una vertical hasta cortar la diagonal a la velocidad de 1000 RPM. Se traza una horizontal hasta cortar la temperatura de 69 grados centígrados y se sigue la diagonal hasta interceptar la temperatura de 40. Y luego se traza una horizontal para determinar la grasa apropiada. Se especifica una grasa SKF LG-MT2 con un factor kappa de 2.5 y un factor A23 de 2. Si la carga es elevada, se puede usar la grasa SKF LG-EP2 con un factor kappa de 5 y A23 de 2,5. En segundo caso, ¿qué tipo de grasa se debe usar para un rodamiento con diámetro interior de 320 milímetros, velocidad 10 RPM y una temperatura de operación de 30 grados centígrados? Ubicamos nuevamente la gráfica para seleccionar el tipo de grasa y ubicamos el diámetro, en este caso 320 milímetros, y trazamos una vertical hasta cortar la diagonal de velocidad, es decir, 10 RPM. Trazamos en ese punto una horizontal hasta cortar la temperatura de 30 grados centígrados y seguimos la diagonal hasta interceptar la temperatura de 40 y trazamos una horizontal para determinar la grasa apropiada. En este caso se especifica la grasa SKF LG-EP2 con un factor kappa de 1.3 y A23 de 1.2. Se puede usar como opción la grasa SKF LG-MT3 con un factor kappa de 1 y A23 de 1. La línea cruza también la opción de la grasa SKF LG-MT2, pero esta indica un factor kappa de 0,6 y A23 de 0,40, ambos muy pequeños. Finalmente, hay que utilizar grasa o aceite. Una regla normalmente aceptada de uso general se indica con el factor de velocidad NDM, límite de 500.000 para la selección del lubricante. El factor de velocidad es simplemente la multiplicación de las RPM por el diámetro medio del rodamiento. Para factores límites inferiores a 500.000 se prefiere las grasas. Para factores límites por encima de 500.000 se prefiere aceite. Sea que se utilice grasa o aceite, hay que tener en cuenta la carga, la velocidad, la temperatura, el tipo de base lubricante, la limpieza, diseño y montaje del cojinete y el ambiente en el cual opera. Este valor, factor de velocidad, nos permite determinar el volumen de llenado de un rodamiento lubricado con grasa. Para RPM bajas, el factor de velocidad inferior a 90.000, el volumen de llenado es aproximadamente de 100%. Para RPM medias y factores de velocidad entre 90.000 y 350.000, se sugiere llenar un 30%, y para altas velocidades y factores de velocidad entre 350.000 y 500.000, un 15%. La siguiente gráfica muestra de una manera uniforme cuáles son los volúmenes estimados dependiendo de la velocidad de RPM y el diámetro del eje. La siguiente tabla nos indica el efecto que tiene el tipo de grasa y espesante, la viscosidad del aceite básico medido a 40 grados centígrados y el factor de velocidad al cual pudimos
pudiera aplicarse la grasa determinada. Así tenemos que para aceites básicos de alta viscosidad, usando aceites minerales y espesantes de litio con bisulfuro de molibdeno, está limitado a factores de velocidad hasta 50.000. A medida que se utilizan viscosidades más bajas, espesantes más complejos como el litio, poliuria, viscosidades más bajas, podemos señalar que se pueden utilizar las grasas con factores de velocidad mucho más altos. Finalmente, la siguiente tabla muestra una guía de diagnóstico de aplicación de grasas, donde se señalan síntomas como ruido excesivo, recalentamiento, escape de lubricante o reemplazo frecuente, las posibles causas y que debemos revisar. Esta guía es aplicable cuando se utilizan cojinetes correctamente instalados y alineados de forma adecuada. Adicionalmente, se presentan diagnósticos en el caso de motores eléctricos, posibles causas y que debemos revisar.